Y esto es el podcast de esta tribu con Anel Morales. Bienvenidos. No permitas que situaciones de tus padres del pasado hoy en día te vengan afectando a ti en tu vida tanto emocional como mentalmente. Te invito a que te quedes al final de este episodio y te doy la bienvenida. Yo soy Anel Morales y el día de hoy te voy a compartir una historia que yo sé que te va a ayudar un montón si estás empezando con un crecimiento o espiritual o personal. Porque a veces nos quedamos como en el pasado con ciertos dolores y ciertas cosas que a la larga, en vez de como ir cerrando con el tiempo esas heridas, a veces creo que se van como abriendo por cosas o porque nos pasan alguna situación o porque nos dicen de cosas o por cualquier por cualquier cosita que vayamos como juntando o acumulando ahí en el corazoncito, en vez de ir sanando con el tiempo y con el paso de los años, creo que a veces es todo lo contrario, ¿no? Sigue doliendo y sigue doliendo. Pero bueno, hoy te cuento que yo, al día de hoy me siento, pues de cierta manera sanada, me siento que cuando me hablan de un tema ya no es dolor como antes, ya no es tristeza, ya no es llorar, ya no es ponerme enojada o a lo mejor molesta, ¿no? Porque me hablen de mi papi, de mi padre. Antes, cuando yo estaba en la primaria, en la secundaria, tocaban ese tema y era de tragarme el llanto y no sé si han sentido ustedes como un dolor en la garganta y era ganas de llorar así súper fuerte o ir corriendo a tu almohada o ir corriendo a abrazar a alguien que quisieras mucho, a tu tío, a tu mamá, a tus primas y decirles, pues estoy aquí, ¿no? Abrácenme, denme mucho amor porque alguien me dañó con las palabras, alguien me hizo sentir mal, eh, por situación externa a mí, ¿no? Esta situación, amigos, nace cuando mis papás, yo estaba como en primero de primaria o segundo por allí, y mis papás tuvieron obviamente pues discusiones, llegó el momento en el que se separaron. Yo desconozco obviamente el motivo exacto, pero lo que sí sé es que obviamente hubo mucho dolor con mi mamá y hubo también mucho eh, dolor de la parte de mi papá, así como tal fue que mi mamá tuvo que crecernos a mi hermana y a mí prácticamente sola durante estos años, ¿no? Te estoy hablando de que yo ahorita tengo 28, voy a cumplir 28 años y yo tenía en esa época 6 7 años, entonces imagínate, ¿no? Cuántos ya años pasaron. Pero bueno, entonces en ese momento de pues de tristeza, de agobio, de obscuridad, porque para mí fue algo oscuro, algo sentía que se me apagaban todas las luces, todo mi brillo, mi sonrisa, cuando yo me entero que mi papá ya no estaba, bueno, o sea, ya no, sí, ya no iba a estar, pues ya no iba a estar con mi mamá y que mi mamá me explicaba de una y mil maneras, obviamente era niña, yo no entendía del todo, más bien no entendía nada y explicarme de mil maneras el que mi papá ya no estaba o no iba a estar. Entonces se separan y mi hermanita empieza a crecer, ella es menor que yo, entonces empieza a crecer y como te comento, mi mamá nos tuvo que ver a las dos y conforme pasaba el tiempo yo no asimilaba y no asimilaba. Mi hermana y yo sufríamos de diferentes, podré llamarlos así porque creo que sí es la realidad, diferentes trastornos psicológicos, tanto ella como yo, y de diferentes, obviamente, no, los procesos no son iguales. Entonces, yo era una niña que sí, alegre en su momento, jugaba y todo, pero mi mamá me tuvo que llevar a terapia. Creo que fui algún tiempo con una psicóloga
en la cual me encariñé muchísimo porque pues, obviamente encuentras la ayuda, encuentras el amor en esa persona, encuentras la atención, además de que te ayuda, ¿no? Pero bueno, tomé terapia y mi hermana estaba muy chiquita. Entonces, me empezaban a sudar las manos horrible cada que yo veía a alguien, incluso cuando yo me expresaba, o sea, cuando yo me expresaba ante alguien, me empezaban a sudar las manos, así horrible. No me acuerdo si de niña era muy así, muy horrible, pero bueno, el punto es que ya me acuerdo que se me caía el cabello un montón. Era de que me cepillaba mi mamá y se caía mi cabello. Mi hermana incluso pasó por le empezó a dar una enfermedad que se llama vitiligo. Probablemente pueda haber sido por esas situaciones o algo externo. Pero aquí el punto es que nosotros la pasábamos, o sea, no nos faltaba nunca nada. Mi mamá siempre nos dio todo. Teníamos toda esa atención de mis tíos, de mis tías. Yo tenía atención también de la psicóloga, ¿no? O sea, teníamos como todo ese apoyo moral que te da tu familia, que te dan el amor y que te dan los cuidados y que a lo mejor te están viendo y que hay días en los que obviamente no te van a estar, tu mamá no te va a estar viendo al 100% porque tiene que trabajar de lunes a domingo o de lunes a viernes, y hay espacios en los que literalmente estás solamente con tu hermana o solamente con la tía, con la abuelita, y no estás siendo llenado de atención por la mamá, ese calor maternal. No lo tienes, ¿por qué? Porque precisamente tienes que entender o tenemos que entender que la mamá tiene que trabajar para podernos levantar, mantenernos a mí y a mi hermana, darnos el pan de cada día y que no nos faltara el zapato, vestido, escuela y todo eso, ¿no? Lo que conlleva. Entonces pasó el tiempo y cuando yo iba en la primaria, nunca voy a olvidar esto, amigos. Cuando iba en la primaria, yo tenía una maestra de esas maestras de las que te enamoras, literal, que son bien bonitas, buenas y todo, tiernas. Y tenía esa maestra, yo me acuerdo que le guardé muchísimo amor a esa maestra porque yo estaba pasando por esos momentos tan complicados y esa maestra, yo creo que mi mamá le comentó la situación y me dio como más calor y atención la maestra a mí. Entonces fue un apapacho, ¿no? Y pues bueno, yo tenía esa maestra, me encariñé mucho con ella, pasó el tiempo y un día yo estaba como en ese proceso todavía, ¿no? De asimilación. este, yo ya tenía miedo de que llegara la fecha del día del papá o que mi mamá nos hablara del tema y que me sudaran las manos y que yo me pusiera a llorar y que yo tuviera mucho dolor en mi corazón pero que no podía expresarlo porque era niña, qué sé yo, diferentes cosas. Entonces llegó un momento en el que les digo, nunca se me va a olvidar que una muchacha, ahora ya obviamente en este momento ya es una señora, pero en ese momento era una niña. Una niña llega hacia mí, y llega con otra niña, o sea, eran dos, básicamente dos contra una. Llega una y me dice, ¿saben por qué salió? Hubo como ahí como un rocecito entre niñas y yo, y una de esas niñas me trató de decir, es que tú no tienes papá, o tú que no tienes papá, algo así me dijo. Entonces, aquí el punto fue que me humilló. O sea, eso fue una humillación. Eso yo le llamo humillación. De cierta manera, obviamente era una niña, ella no sabía lo que era una humillación, ella no sabía lo que era discriminar a alguien, ella no sabía lo que era señalar a alguien y juzgarla, porque somos niños. Pero yo en su momento sí me puse muy mal emocionalmente, lloraba muy fuerte, me dolió muchísimo que una amiguita mía me hubiera dicho, tú no tienes papá, o tú que no tienes papá, o señalarme, ¿no? Y creo que estábamos, creo que en el recreo, no sé. El punto es que sí, que empezó el bullying, amigos, el bullying en la primaria, de que tú no tienes papá, de que tú dónde está tu papá, tú el día del festival y oye, tú por qué no vino tu papá y cosas así, ¿no?
me afectó muchísimo, no tanto como ese bullying, o sea, todo, todo. Parte del bullying, parte que mi mamá estaba muchas horas en el trabajo y a veces era la falta como de ese calor maternal. Eh, También muchas cosas que yo veía en casa, por ejemplo, que si mis tíos se enojaban o llegaban a tener una discusión, yo me espantaba por los gritos. Era una cosa terrible que yo tenía ya pues en mi mente, o sea, emocional y mental estaba yo mal. Entonces, conforme pasan los años, empiezo a darme cuenta que yo sí me sentía mal aún, que yo me hablaban de una situación y me ponía a llorar bien feo, que me seguían sudando las manos, que mi cabello se caía. Llegó un momento en el que mi mamá se tuvo que ir a Michoacán a trabajar y pues cargó con mi hermanita, cargó conmigo, pero no pudo. Después, al parecer, mi hermanita tuvo que estar con mi abuelita y yo fui la que me fui con ella y pasaron así ciertas cositas. Se me caía un montón el cabello, se los juro. Mi mamá tuve que dar un tratamiento en el cabello para que no se me cayera, cosas así, pero no sané del todo. Yo era una persona tímida, insegura, este, a la hora de exponer me sudaban horrible las manos en la escuela. Yo no, yo era una persona que cambiaba a veces muchas veces cambiaba como mi manera de emoción, o sea, como que un rato estaba feliz, un rato estaba súper triste, de que no me toque, no quiero que, o sea, triste de caerme, de pensar en mi papá, de pensar en mi mamá, de pensar en mi hermana, de que qué va a pasar, qué vamos a hacer, cómo vamos a vivir, seremos una familia feliz, realmente cumpliremos nuestros sueños, algún día mi mamá va a ser muy feliz, muchas cosas, ¿no? Que nos interrogamos y que vamos preguntándonos a lo largo del tiempo, ¿no? Y de ese proceso, pues, dañino. Les digo, nunca me faltó como la vestimenta, el calzado o la escuela, pero siento que sí, ese como calor maternal y que tu mamita estuviera allí en las tareas pendientes un 24/7, obviamente no lo tuve, pero sin embargo, mi, tuve dos tíos en los cuales se preocupaban muchísimo por mí porque yo entregara las tareas ordenadas, limpias, lo más bien posibles. Tuviera yo mis mochilas, mis lapiceras, todo ordenado, mis horarios, igual junto con mi hermana. Mi hermana, les digo, está más chiquita, pero igual la procuraban un montón. Ella, como estaba más chiquita y entendía un poquito menos la situación, este, ah, pues simplemente era como cuidarla, no darle los cuidados porque estaba pequeña, darle sus cuidados, sus desayunos o comidas o su cenita, llevarla a la escuela, al kinder y todo eso, ¿no? Conforme pasaron los años, yo les digo, nunca me atendí como profesionalmente con alguien que me terminara, ¿no? De sanar, que me ayudara a sanar, que me ayudara a levantarme y que me ayudara a entender ciertos aspectos de la vida, ¿no? De que aceptar que mis papás se habían separado, aceptar que mi papá no lo hizo con una intención de dañar a sus hijas, sino yo, o sea, y ayudarme a mí misma también a que no crear en mí un odio o rencor hacia mi papá, ¿no? No crear en mí pues sí, ese coraje, ¿no? De que se fue. Entonces, yo creen que desde que yo tengo uso de razón, o sea, desde chica, mi mamá sí, pues más que nada mi mamá, porque pues las demás personas era diferente las cosas que me decían, pero mi mamá siempre nos hablaba de él pues con respeto, ¿no? Y con esa intención, o sea, con toda la intención del mundo de que no creáramos dentro de nosotras, tanto de mí como de mi hermana, un odio o un coraje o un sentimiento negativo hacia él, o sea, hacia mi papá. Entonces fui creciendo y fui creciendo y fui entendiendo eso. No permitas que esa emoción
negativa hacia tu papá, o sea, no le abras las puertas a eso porque tú no eres así. O sea, yo me decía a mí misma, ¿no? Tú no eres así, tú lo que te diga tu corazón, eso haz, tú lo que sienta tu corazón, eso haz. Y yo, cuando iba en la primaria, bueno, cuando terminé les digo, avanza el tiempo, y terminé la primaria y empecé la secundaria. Yo aún así en ese tiempo yo iba a visitar a mi abuelita, me quedaba con ellos en las vacaciones o fines de semana, a la abuelita paterna, te estoy hablando de la paterna. Era hermoso porque pues me querían muchísimo, ¿no? Nos querían muchísimo, nos consentían y todas esas cositas. Y mi abue paterna era una persona que, pues a la cual les gustaba llevarnos a todos lados. Mi abuelito tenía una camioneta, donde siempre, agarraban la camioneta para ir a cualquier lado, ¿no? Y eran a veces lugares muy como lejos, y yo me iba con ellos y vente hija, y luego mi hermana, y le decían la bola a mi hermana, tráete a la bola, y ahí íbamos las dos de la manita por la banqueta hacia la casa de mis abuelitos y los visitábamos y era todo bonito hasta cierto momento, ¿no? Cierto punto. Mi papá hacía llamadas hacia mis abuelitos y pues no los pasaba, ¿no? Y que los saludábamos y todo eso. Entonces yo creo que a lo mejor eso ayudó a no crear ese coraje o ese odio hacia él, no crear una emoción fea, ¿no? O sea, no es tanto como que queramos o no crear, sino simplemente llega la emoción, llega el pensamiento. Entonces yo veía que mi papá se preocupaba por su mamá, yo veía que mi papá nos hablaba de repente por teléfono, y así, ¿no? Fui creando ciertas cositas. Cuando yo le pedía ayuda económica a mi abuelita paterna, ella le decía a mi papá, ¿sabes qué? Las niñas ocupan esto y lo otro, y aunque no era una pensión como tal, mi papá pues trataba, ¿no? De dar su parte, a lo mejor, no sé, apoyándome en unos zapatos, apoyándome en qué sé yo, en una chamarra para Navidad o no sé, cosas. Y pues el punto es que una vez, cuando yo ya estaba pues más consciente, que era como en la secundaria, me imaginaba, ¿no? De que algún día yo iba a poder crear mi familia donde estuviera mamá, papá e hijos. Y me imaginaba todo eso porque pues obviamente a falta de eso, a falta de una familia como con papá, mamá e hijos, pues yo me imaginaba algún día y mi sueño era formar una familia donde estuviera papá, mamá e hijos. O sea, ese era como un sueño para mí. Entonces, obviamente pues te creas ilusiones, sí salí con muchos muchachos y que el novio y todo, pero aún yo no lograba yo no lograba cerrar esos ciclos, esos círculos y sanar, ¿no? Hasta que llegó el momento en que tomé la decisión de perdonar, o sea, de verdad, de perdonarme, perdonar a mi papá, perdonar a mi mamá, porque también fue parte de la causa de la separación de mi papá y por lo cual eso no me dejaba vivir, o sea, eso no me dejaba ya avanzar, me seguía demasiado sudando las manos, me daba ansiedad, mi cabello era de verdad, o sea, montones de que se me cayera. Incluso también tuve muchos problemas de acné. Ahorita créanme que ya no tanto, pero antes era muchísimo problema de acné y muchos de los que me conocen saben de lo que les estoy hablando. Y algo feo, o sea, algo bien difícil, que es inexplicable a veces ese sentimiento de cómo explicárselos porque pues es difícil. Y fíjense, o sea, ahorita lo estoy hablando tan segura, no sé, tan levantada, tan alegre, o sea, lo estoy platicando tan alegre, cuando se los juro que yo cuando me preguntaban por mi papá, o me preguntaban que por qué mi papá se fue, o me preguntaban que por qué si mi mamá esto o lo otro, me ponía a llorar cañón y era de que me dolía hasta el corazón. No sé si han sentido ustedes como un dolor en el pecho cuando que tienes, o sea, y tienes todas las emociones encontradas y que sientes que estás hundido y que no quieres ver a nadie y que
te duele tanto, o sea, te sigue doliendo tanto, tanto esa situación. Y entonces, bueno, voy a lo que voy, ¿no? Entonces, decidí perdonar a mi padre. No lo hice como, ¿cómo se dice? O sea, no lo hice verbalmente, hacia él, ¿no? De te perdono, no, sino, sí, o a mi mamá, ¿no? Pero lo hice interno y creo que, claro, siempre como interno, externo, creo que de los dos debe de haber debe de haber el paso, ¿no? Dar el paso, pero yo lo hice interno y lo hice de verdad jurándome que nunca, nunca más iba a tener eh, algo en mí dañino, o sea, algo en mi cuerpo emocional y mental dañino hacia mi papá o hacia mi mamá, hacia los dos, ¿no? Porque en primera entendí tres cosas. La primera es que mi hermana y yo no éramos obviamente culpables de nada, eran situaciones externas de nosotros. Era papá, mamá, sus problemas y sus situaciones. Punto número dos que entendí es que venimos a este mundo a vivir un montón de cosas, sean feas, tristes, felices, sean de lo mejor, y que debemos aprender de verdad algo. O sea, que si te pasa, no sé, si te pierdes la cartera, aprendas algo. Por ejemplo, la próxima lección es que, híjole, perdí la cartera en el taxi, pues ahora para la próxima la guardo bien en el jeans o en la bolsa y me acuerdo dónde la dejo y cierro bien la bolsa y ya. O sea, ir como aprendiendo de ciertas cosas que nos pasan. Con esta situación de mi papá, he aprendido o sea, que le doy gracias a Dios y gracias a mi mamá porque nunca, nunca en mí hubo un sentimiento de rencor, hubo un sentimiento de dolor, de coraje, que yo haya sentido. ¿Por qué? Porque mi papá se fue. O porque mi papá, como muchos dicen, nos dejó. O porque mi papá se fue a otro lado y hizo una vida nueva y nosotros por acá, ¿no? Pasándola mal. Cuando, claro, no es así, pero eso es lo que muchas personas veían, ¿no? O sea, de que, ay, pobrecitas niñas, y que incluso hay personas que hoy en día digo, híjole, qué bárbara, qué clase de personas yo escuchaba o sea, vecinos o gente que se acercaban a mí, me agarraban el hombro y me decían, ay, ¿y no extrañas a tu papá? Y esto o lo otro, porque creo que más lo hacía nada más por intuir cierto aspecto de que querían sacarme algo de mi mamá o querían como saber cosas, o sea, no lo hacían de verdad por amor. Mis familiares y amigos sí lo hacían con amor y por amor, porque siempre estaban pendientes de mí. Mis familiares y amigos siempre estaban como, o sea, no me veían con ojos de, ay, pobrecitas. No, pero había gente, vecinos de mi mamá y gente que luego nos veía en la calle a mí y a mi hermana, y sí era una humillación, porque si lo vemos de esa manera, o sea, tú como niño o niña eres inocente, ¿no? O sea, tú no sabes ni responder a un adulto, ¿no? Porque tienes miedo o porque no sabes ni responder. Yo ni siquiera sabía contestar. Entonces llega el adulto y te dice, ay, ¿no extrañas a tu papá, hija? Ay, ¿cuándo va a venir? Y te intuyen así esas cositas que te van como calando, pero que igual no dices nada porque tú respetas, no reaccionas. Y hoy en día no digo, ay, o sea, si hubiera sido un poco más consciente, yo lo hubiera contestado en su momento, claro, con todo respeto y todo, pero qué feo que ahora estos adultos que nos decían como de esas cosas, aún yo crea que son como de mi apetencia, ¿no? De que yo tenga algún día una relación con esas personas. Y no, claro que no. Creo que, como les digo, he sabido, yo en mi interior yo así lo siento, ¿no? Que estoy sanada. ¿Por qué? Porque perdoné.
Eso fue el primer paso que di, perdonar a mi papá, perdonar a mi mamá. Que si mi mamá la regó, te perdono, madre mía, te perdono porque tú sabes por qué lo hiciste, tú sabes por qué dijiste, tú sabes por qué actuaste, tú sabes por qué te peleaste con mi papá. Y también hacia mi papá. Papá, te perdono porque solo tú sabes por qué hiciste las cosas. Papá, te perdono porque te fuiste. Papá, te perdono porque hiciste una vida nueva y nosotros nos quedamos acá. Te perdono porque por las veces que a lo mejor no pudiste llamarnos por teléfono, porque yo sé que estabas trabajando, yo sé que estabas con tu otra familia, o sea, entiendo. Voy a cumplir 28 años y entiendo, me pongo totalmente en el lugar de mi padre, que ahora está creando una familia, o más bien, bueno, ya creó una familia, que tiene un trabajo y que bendito sea Dios está bien, que mi papá está de pie, que mi mamá está de pie. Mi mamá es una persona también trabajadora, tiene ahorita trabajo, tiene salud, está fuerte mi mamá, gracias a Dios, porque esa lección me enseñó a valorar aún más a mi mamá, aún más a mi papá, a los dos. Los amo demasiado. Mi mamá, gracias a mi madre, soy la persona que soy ahora. Gracias a mi madre he salido también de situaciones bien difíciles. Gracias a ella estoy aquí, o sea, estoy de pie, estoy viva, estoy fuerte. Y gracias a mi padre por esas lecciones, esas 3 lecciones que me enseñó: el perdón, el amor y también el no ser, ¿no? No ser como esa persona que muchos pensaban que yo era. El que, ay, ya no quieres a tu papá porque se fue. O, ay, no tienes coraje con tu papá porque se fue. Entonces, no, jamás en ningún momento sentí en mi corazón, en mi alma, en mi mente, en mi ser, algo negativo hacia mi papá. Creo que es todo lo contrario. Muchos a lo mejor me juzgarán, o a lo mejor pensarán qué rara que su papá esté lejos y que o sea, hace muchísimos años se haya ido al otro lado de Estados Unidos, y las niñas, o yo, ¿no? Más que nada, no tengan un coraje, un sentimiento hacia él, pues negativo, ¿no? Más que nada. Y no, para nada. Todos los días oro por mi papá para que le vaya bien. Mi papá es un gran amigo. Hoy en día me llevo bien con él, nos mensajeamos, platicamos. Además de que la familia de mi papá, como les comenté desde un principio, como nunca dejé como de mirarlos, conforme fui creciendo, que ya iba en la prepa y eso, pues ya dejé un poquito como de visitarlos mucho, mucho, porque ya no era una niña, ya la típica muchacha que ya no visita a los abuelos, que es una rebelde, que que cosas así, ¿no? Entonces sí los dejé como de frecuentar tantito, pero no tanto. Entonces siempre hubo una comunicación y un amor con ellos, una atención. Ellos me vieron también de chiquita, los hermanos de mi papá, o sea, mis tíos de parte de mi papá. Y hoy en día pues me llevo súper bien con todos, tengo una relación muy sana con todos ellos. Gracias a Dios y a mi mamá, que me supo, pues es que se escucha como feíto, ¿no? Pero bueno, feíto y bonito, pero es la verdad. O sea, que me supo formar como ser humano, para yo poder tener buenas relaciones interpersonales, para yo poder hablarle a mis tías, a mis tíos, no tener o generar ningún rencor hacia mi papá, que gracias a mi mamá no hubo ese, pues sí, ¿no? Ese vínculo como difícil con toda la familia de mi papá. Todo lo contrario, fue sano, estuvo bien, que yo no hubiera tomado como esa decisión de irme a vivir por siempre con mis abuelos, porque sí me lo decían mucho: mi abuelita, vente a vivir con nosotros, hija, aquí te vamos a dar todo, la primaria, la secundaria, estudios, vas a tener esto, lo otro. Y créanme que sí, efectivamente sí me daban
muchas cosas, me consentían también demasiado, pero también hubo una parte de mí también que me permitió como abrir un poquito más los ojos, o sea, y estaba inmadura, la verdad, pero a lo que me refiero es que sí pensaba en mi mamacita chula, y yo decía, no, ¿cómo me voy a ir a vivir con mis abuelitos? Voy a dejar a mi mamá, y ellos me decían, pues vas a ir a visitar a tu mamá, y cosas así, ¿no? Y aquí tu papá nos va a hablar y que nos va a mandar dinero y cosas de ese tipo. Pero les digo, conforme fui creciendo me fui dando cuenta que también estaba bien ir a visitar a mis abuelitos de vez en cuando, verme con mis familiares, y que además, ¿no? Llevar una relación sana con mi mamá, porque también mi mamá nunca nos negó el ir a visitar a mis abuelos, a mis tíos, a mis tías, nunca. Creo que era todo lo contrario. Había días en los que yo tenía un montón de tarea o que tenía cosas que hacer, y mi mamá, ve a ver a tu abuelita, ve a ver a tu abuelito, ve a ver cómo están, ve a visitarlos, y de repente ella era la que nos mandaba a verlos. Y creo que, les digo, o sea, creo que fue todo, estuvo bien, hasta cierto punto. Y estoy muy contenta de haberles platicado esto, porque fue como también un liberar, o sea, un liberar aquí algo que traía yo ya como cargando. Otra es que me siento orgullosa de que hablar de mi papá, de mi mamá, de mi hermanita, de cómo la pasamos, de cómo la vivimos, no me causa un dolor o un llanto de dolor, o un que mi herida esté aún abierta. Me siento orgullosa de que esta transformación, cambio y sanación me ha ayudado para entender, para ser empática, para ponerme en el lugar de otro, para saber que mi padre por algo hizo las cosas, que mi papá hoy es un hombre fuerte, y que yo sé que en cualquier momento, o sea, también igual él pueda, pues, reflexionar cierta parte de lo que pasó, para que él pueda sanar también, ¿no? O sea, de su parte pueda sanar, perdonarse y estar bien. Y si así ya lo hizo, lo es, qué bueno, me da muchísimo gusto, sería la mujer más feliz del mundo, pero obvio, para que él esté bien, solo como que busco yo su bien de él, su bien de mi mamá, igual mi mamá, y que ahora que ya soy una persona casada con hijos, con una familia, eh, pueda aportarme toda esa experiencia que viví de niña, pueda aportarme hoy en día para mis hijos, para darles una mejor calidad de vida, para formar eso que no tuve de chiquita, para formarlo ahora con mis dos pequeños, para ser esa mujer excepcional, así como mi mamá, esa mujer fuerte, poderosa, empoderada como mi mamá, ser esa mujer trabajadora como mi mamá, y llevarme esas lecciones de vida hacia mi vida ahora actualmente. Y que si mi papá también es muy trabajador, porque yo lo sé, muy trabajador, es una persona que siempre está luchando, siempre está al pie del cañón. Igual ser como él también, tomar esas lecciones de mi papá. Y aunque faltó en muchas de las veces en que yo a lo mejor pedía a gritos, ¿no? Un abrazo, un beso de él, que yo sé que algún día, y no estoy hablando de mañana, pasado, en un mes, en un año, pero que yo sé dentro de mí, mi intuición me dice que un día sí lo voy a volver a abrazar, o a dar un besito, o le voy a decir, papi te amo, te quiero, papi te perdono, frente a frente, y decirle, papi, todo bien, mientras tú estés bien, yo estoy bien, quiero verte. Ya ahorita pues obviamente mis papás ya son grandes, mi mamá ya es algo, mi mamá todavía está joven, ¿no? Pero igual me refiero a que han trabajado toda su vida, ya no están chicos como tal, ¿no? Ya no están chiquitos, y yo, mientras tengan más vida, tengan fuerza, tengan trabajo, soy feliz mientras estén en paz, como dicen, cada uno con su cada cual. Mi mamá sea feliz por su lado, mi papá feliz por su lado, pero o sea, que estén en paz, o sea, que estén en paz, y que mi hermana y yo en algún momento, ¿no? También podamos entender, comprender todo esto, porque cada una vive su propio proceso, tanto mi hermana como el mío,
y pues hoy en día he sabido valorar esa parte y pues, ¿cómo les explico? Sí, o sea, valorar el que si mi hermana, por ejemplo, no está muy de acuerdo con mis pensamientos o sentires, es respetado, y al revés, ¿no? Si yo no estoy de acuerdo con sus pensamientos y sentires, también es respetable. Creo que se vale muchísimo. Y pues esto, si estuvo largo, amigos, discúlpenme, y si no, pues ya saben. Gracias por estar acompañándome en un episodio más. Si esto te ayudó a reflexionar algo que a lo mejor hayas vivido y que te haya pues dejado una herida como a mí, créeme que mi historia pueda puede pues darte un aliento, ¿no? Darte luz en tu camino. Y si es así, déjamelo saber. Ya sabes que aquí te espero todos los miércoles en cada episodio de podcast. Así que bueno, pues me despido. Esto es todo por el episodio del día de hoy. Te mando un fuerte abrazote y un beso. Bye bye.